sobre la evolución del cristianismo, o más bien, como le llama el cardenal Newman, el desarrollo de la doctrina cristiana. Como ya lo hemos explicado, el cardenal Newman establece 7 notas para probar, por decir así, un verdadero desarrollo del cristianismo de una corrupción. Hoy nos toca a nosotros analizar la 4ª nota, que lleva como nombre la coherencia lógica. Hago un pequeño resumen de las conferencias anteriores para que lo recordemos. La primera nota era la permanencia del tipo, y Newman explicaba cómo la identidad o el tipo, propiamente dicho, de lo que es el cristianismo y la doctrina cristiana tiene que mantenerse a lo largo de todas las fases del desarrollo. Si no, justamente estaríamos frente a un cambio, no a un desarrollo, y justamente ahí estaríamos frente a una corrupción. La segunda nota, muy importante, a la que le dedicamos todo un curso en el año 2019, la continuidad de los principios. Newman establece que el cristianismo tiene 9 principios, a los que después le agregó uno más, serían 10 principios que son propios del cristianismo y que también hacen a su identidad. Y estos también tienen que continuarse y permanecer a lo largo de todas las fases del desarrollo. La tercera nota, que la vimos en la reunión pasada, ya más bien se refería a lo que en el cristianismo cambia, y es el poder de asimilación de la doctrina cristiana. Es una nota quizás compleja, algunos me lo han dicho después de la charla, pero se refiere sobre todo a lo que es el trabajo de la teología, que con la ayuda de la filosofía y el auxilio de la filosofía justamente desarrolla, o más bien explicita, lo que en el cristianismo está implícito desde el principio. Y hoy nos toca la 4ª nota, que es la coherencia lógica, que también hace a lo que es el desarrollo, el cambio o la evolución en el cristianismo, siempre manteniendo las otras notas que ya hemos visto. Como dice Newman, la lógica es la organización y la estructura del pensamiento. Ustedes saben que la lógica forma parte de la filosofía y es la ciencia que, como lo dice Newman, organiza y estructura el pensamiento, y por eso estudia los diversos razonamientos y cómo debe realizarse un razonamiento para que sea correcto, para que sea lógico. Quizás alguno de ustedes recuerda, ya sea en sus estudios o en su secundario, que estudiábamos lógica y estudiábamos los distintos razonamientos que tienen nombres aparte. No sé si se acuerdan ustedes, los distintos razonamientos que van teniendo sus distintos nombres. Newman dice que, como tal, ella es la garantía de la veracidad de los desarrollos intelectuales. Ahora, ¿cómo interviene
la lógica en el desarrollo del cristianismo. En esto, Newman hace una aclaración muy interesante que está totalmente de acuerdo con la tesis que él sostiene en este libro. Él dice que el desarrollo del cristianismo no se da por un proceso lógico predeterminado con anticipación. ¿Cómo sería? O sea, no es que los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los papas, los fieles, se sentaron en un escritorio, tomaron las estructuras de los distintos razonamientos que nos ofrece la lógica y con una precisión matemática realizaron el razonamiento lógico. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. No. Newman dice que en el cristianismo se ha dado de otra manera este proceso. Quizás de una manera que podríamos llamar más inconsciente o no predeterminada. Recuerden que Newman dice que la idea cristiana, que sería toda la doctrina revelada por nuestro Señor Jesucristo, él dice que esa idea cristiana se imprime en la mente en un primer momento. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos enteramos de lo que ha enseñado nuestro Señor, cuando tenemos nuestro primer acceso al catecismo, cuando recibimos las primeras nociones de la doctrina cristiana, vaya uno a saber cuándo, porque si lo analizamos nosotros quizás tampoco sabemos cuándo. ¿Cuándo se imprimió en nuestra mente por primera vez la idea cristiana? Y quizás no lo sabemos. Quizás fue cuando éramos niños, quizás ahí no les prestamos atención y fue cuando éramos adolescentes, quizás tampoco porque tampoco le prestamos atención, quizás fue en la juventud, no lo sé. En el momento en que la doctrina cristiana se imprimió en nuestra mente y nosotros lo aceptamos y nosotros lo recibimos y lo guardamos. Recuerden que el ejemplo de desarrollo de la doctrina cristiana para Newman es la Santísima Virgen María. Él esbozó por primera vez esta teoría del desarrollo del cristianismo en la fiesta de la Candelaria, un 2 de febrero, con un evangelio que decía: María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces, la idea cristiana se imprime en la mente, en ese primer encuentro que nosotros hemos tenido con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y allí empieza a desarrollarse de por sí. Newman dice que es como un proceso ineludible. Se da sí o sí. En algunas personas con mayor intensidad, en otras personas con menor intensidad, no lo sabemos. Pero la idea se desarrolla sola en la mente, en el alma, diríamos. Por eso es que Newman, como el Evangelio, usa la palabra corazón. Que corazón, recordémoslo siempre, para la doctrina bíblica y para la doctrina católica y la doctrina de Newman y la doctrina tradicional, corazón es sinónimo de alma, en lo que San Agustín diría lo más íntimo de mi intimidad, en lo más
profundo de ese núcleo interior donde está la persona, eso es el corazón. Nosotros, como somos románticos, le adjudicamos al corazón ni es la doctrina de Newman. El concepto de corazón para ellos es mucho más profundo. Por eso digo, tiene más que ver con la doctrina agustiniana del corazón como la sede más profunda de la personalidad, donde radica la verdad. Así decía San Agustín. Entonces, ahí va a parar la idea cristiana. La idea cristiana se imprime no solo en la mente, porque no es solo una realidad intelectual, una realidad que le podríamos llamar vital, tratando de no caer en la concepción errónea de la vitalidad, tal como se ha desarrollado en la época moderna. Pero podríamos decir, es una realidad viva que se imprime en la mente, en la voluntad, en los afectos, en todo lo que hace a la persona. Por eso se dice corazón, y por eso a él le impactó tanto esa idea de la Santísima Virgen María, que meditaba todo guardándolo en su corazón, o sea, no en la superficie. Ese es el concepto romántico de corazón, la superficie. En cambio, el concepto bíblico católico es la profundidad, en lo más profundo de la personalidad. Ahí se imprime la idea cristiana y ahí se desarrolla. Ahí se desarrolla. A veces, como digo, inconscientemente. Pero llega un momento que por A, B o C tiene que intervenir la lógica para poner orden, por decir así, en esos desarrollos espontáneos. ¿Cuál puede ser la causa A, B o C por la que la lógica tenga que intervenir? Y generalmente en la historia de la Iglesia han sido las herejías. Aparecen los errores, aparecen las confusiones en la doctrina cristiana y entonces hay que aclararla a la doctrina, que es lo que hace el magisterio de la Iglesia, a veces de forma ordinaria y a veces de forma extraordinaria cuando la herejía es muy grande y el error es muy profundo. Entonces interviene la lógica y hace ver cómo una determinada doctrina que aparece ahora o que está presente en la Iglesia y que es impugnada por alguna herejía, por alguien que dice no, eso es incorrecto, entonces ahí la Iglesia hace ver que no es incorrecto, que eso que nosotros estamos sosteniendo hoy se sigue lógicamente de los primeros principios del cristianismo y del tipo del cristianismo. Para concretarlo, no se olviden que Newman tiene en su mente la doctrina protestante. No nos olvidemos que él con toda esta doctrina él se está convirtiendo. No nos olvidemos que este libro sobre el desarrollo de la doctrina cristiana es el libro que lleva a Newman del anglicanismo al catolicismo. Y cuando lo terminó de escribir, se hizo católico. Es más, lo dejó casi inconcluso. Entonces, él tiene en su mente su prejuicio protestante. El prejuicio protestante anglicano que impugna muchas doctrinas que la Iglesia sostiene hoy
y que al menos ellos, los anglicanos, decían, esas cosas no formaban parte de la doctrina original. O sea, la iglesia primitiva no profesaba esas doctrinas que hoy profesa Roma. Ese es el problema, digamos, que él tiene en la mente. Y entonces, con esta nota, él quiere mostrar que muchas de las doctrinas del catolicismo actual se siguen lógicamente de esas doctrinas que estaban en la iglesia primitiva, pero que no se habían desarrollado completamente y que la iglesia fue desarrollando a lo largo de los siglos con este crecimiento casi diríamos espontáneo que tuvieron los católicos y que se daban cuenta que una cosa se seguía con la otra y que no había ningún problema con eso y que tampoco se podía detener ese proceso, ese desarrollo. Entonces, bueno, no sé si me explico, la lógica, como la entiende Newman, no es propiamente una lógica filosófica por la cual unos cuantos se sentaron en un escritorio a hacer este desarrollo del catolicismo. Bueno, eso él lo explica muy bien, no quiero leer los textos porque quizás va a ser un poco pesado, pero él explica muy bien cómo se da este razonamiento espontáneo y después se da el razonamiento propiamente dicho. Bien, ¿qué es lo que decía el protestantismo acerca de esto y que Newman lo refuta expresamente? El protestantismo decía, eso es racionalismo. Siempre el protestantismo consideró, sobre todo a la escolástica, como una época de racionalismo, una época en que la teología católica había caído en ese error. No lo dicen tan claramente también de la época previa, que sería la época de la patrística, pero no la tienen en cuenta, sobre todo el protestantismo de origen alemán. Los ingleses, como se consideraban que estaban en una etapa como intermedia, ellos decían que aceptaban todos los desarrollos que se habían dado en la época patrística. Los anglicanos sí tenían gran veneración a los padres de la iglesia, pero no a lo que fue la generación siguiente, que eran los teólogos de la escolástica. Sobre todo los grandes teólogos, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Anselmo, en fin, etcétera, etcétera. Para los protestantes, ellos habían introducido el racionalismo dentro del catolicismo y por eso justamente habían corrompido la doctrina. Newman dice, no, no es racionalismo. Porque este desarrollo, vuelvo a repetirlo, no se dio de una forma estudiada, sentados en un escritorio, sino que se dio espontáneamente por el propio poder de la idea cristiana que, al imprimirse en la mente, ella sola provoca estos pensamientos y estos desarrollos. Él dice, racionalismo no es el uso de la razón. No, él dice, racionalismo es el uso de la razón en vez de la fe en las cosas de la fe. O sea, si yo en la teología uso la razón para sustituir a la fe en las cosas de la fe,
Eso es racionalismo. Racionalismo sería prácticamente una negación de la fe, un análisis de las cosas de la fe, pero sin fe. Les voy a poner un ejemplo con lo cual les va a quedar clarísimo. Un periodista. ¿Vieron los periodistas? A todos les encanta hablar de la religión. Les encanta. Y hablan de las cosas de la fe sin fe. Por eso son racionalistas. Y por eso no entienden. Ahora Newman dice, hacerle este ataque al catolicismo es incorrecto. Porque dicen ellos, o dice Newman, mejor dicho, ¿cómo puedo decir yo que la idea original proviene de Jesucristo, es revelada por Él, y lo que se sigue de eso, por estricta lógica, no proviene entonces de Jesucristo, sino que es racionalismo? Él dice, hay como una contradicción allí. Si yo acepto que viene de Jesucristo la idea original, tengo que aceptar también que viene de Jesucristo lo que se desprende lógicamente de esa idea original. No ilógicamente, habiendo roto todas las leyes del pensamiento y del razonamiento, sino que se sigue correctamente, lógicamente, coherentemente de esa idea original, porque así se ha desarrollado en la mente. Bueno, espero no confundirlos con esto, pero me parece que aclara la diferencia entre un proceso lógico racionalista y un proceso lógico cristiano. Son dos cosas totalmente distintas. Este proceso lógico, llamémosle así, cristiano, que ha sido el propio de la Iglesia Católica, es un proceso espontáneo que en un determinado momento tuvo que expresarse, tuvo que explicitarse, por decir así, tuvo que ordenarse, y así pasó a formar parte de la doctrina cristiana. Y otra cosa muy distinta es hacer un análisis abstracto sin fe de las cuestiones de fe, que sería eso un puro racionalismo. Para todos los teólogos de la escolástica, la relación razón y fe es importantísima, pero siempre tiene preeminencia la fe sobre la razón. Un poquito lo hemos explicado en la reunión pasada. Por eso, siempre en el razonamiento teológico, la premisa mayor es una verdad revelada, la premisa menor es una verdad filosófica que nos ayuda a nosotros como instrumento del razonamiento, y la conclusión es justamente la explicitación de algo que estaba implícito en esa idea original cristiana. Entonces, con esa idea, Newman va a tomar un ejemplo para demostrarlo. Y yo creo que es muy provechoso para nosotros seguir este razonamiento, este proceso histórico que Newman establece para probar esta cuarta nota. Como siempre, ustedes ya saben que él recurre a la historia de la Iglesia y a la historia de los dogmas, porque el desarrollo se ha dado en la historia. Podría elegir él muchos ejemplos, pero el que eligió estuvo muy bien elegido para probar y demostrar esta cuarta nota. Les leo la introducción porque me parece importante. Dice así Newman: hemos establecido que la coherencia lógica es el cuarto criterio de autenticidad o veracidad de un desarrollo. Ahora trataremos de ponerlo a la luz recurriendo
a la historia del dogma cristiano. Quiero decir entonces que demostraré por medio de ejemplos cómo un dogma lleva a otro dogma. De tal manera que, si se admite el primero, no se le puede negar fe al segundo. Y entonces, este no puede ser llamado una corrupción sin implicar el rechazo del primero. Este criterio se referirá, por tanto, a cualquier acto del espíritu que transcurre de un juicio a otro a causa, por ejemplo, de una conveniencia moral, en referencia a la cual no se da un proceso analítico que vaya de las premisas a una conclusión. Me contentaré entonces de dar como ejemplo los desarrollos que proceden de la consideración que aún después del bautismo existe el pecado. O sea, el ejemplo que él toma para demostrar este tema es el del perdón de los pecados. ¿Por qué recurre a este tema? Primero porque es un tema básico de la idea cristiana, digamos una verdad que está en el fundamento del cristianismo, es decir, que Cristo vino a este mundo para perdonar los pecados. Lo admiten los católicos, lo admiten los protestantes, lo admiten los anglicanos, lo admite todo cristiano. Pero como vamos a ir viendo, se admite esa verdad, pero después no se admiten las verdades que se desprenden de esta. Newman lo analiza a este punto en 6 dogmas que se han ido desprendiendo el uno del otro, con una lucidez y con una maestría impresionantes. Empieza con este, ni se van a imaginar con cuál termina. Ni se van a imaginar con cuál termina. Pero es interesantísimo el proceso. Bien, vamos entonces al primer punto de esta demostración que él hace. La verdad que existía desde el principio del cristianismo y que estuvo presente en la iglesia primitiva, que es la del perdón de los pecados. ¿Verdad? Incontrastable que nuestro Señor Jesucristo, con su santo sacrificio de la cruz, concedió gratuitamente a la iglesia el perdón de los pecados. En la iglesia primitiva, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, estaba fuera de toda duda que el bautismo era el sacramento del perdón de los pecados, como está enseñado perfectamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, inmediatamente se produce, digamos, la problemática, surge la problemática de qué pasaba con los pecados cometidos después del bautismo. Porque la verdad incontrastable era que el sacramento del bautismo perdonaba todos los pecados. Ahora, inmediatamente, ¿ven cómo se da el desarrollo espontáneo? Inmediatamente surge la cuestión de qué pasa con los pecados cometidos después del bautismo. Justamente ante problemática tan grande, comenzaron muchos a pensar que seguramente dentro de todo lo que había revelado y dejado nuestro Señor Jesucristo, debería existir o tendría que existir una disciplina penitencial para el perdón de esos pecados cometidos después del bautismo.
Porque si la persona se bautizaba, se le perdonaban todos los pecados y después la persona se moría, bien, digamos, estaba asegurada su salvación eterna. Pero ¿qué pasaba si no se moría? Entonces comienza a aparecer, como lo demuestran todos los documentos, una disciplina penitencial para aquellos pecados cometidos después del bautismo, con normas estrictísimas. Eso está al alcance de cualquier estudioso, cómo eran las normas penitenciales de los primeros siglos, que eran terribles, con algunos pecados incluso que se consideraban irremisibles. O sea, llegaba hasta tal punto la dureza de la disciplina penitencial de los primeros siglos que se pensaba que algunos pecados directamente eran irremisibles. Por ejemplo, y el asesinato. Sin embargo, como lo va demostrando la historia, se vio que una disciplina penitencial tan estricta era imposible de ser mantenida. Y se calcula que alrededor del siglo III comenzó a suavizarse, dice Newman, esa disciplina penitencial, haciéndose más accesible a todos. Porque, obviamente, muchas personas frente a este panorama no querían ni siquiera iniciar esas disciplinas penitenciales. Bueno, y el segundo punto en el que desemboca entonces toda esta doctrina del perdón de los pecados es justamente el tema de las penitencias. Las penitencias como el gran remedio a los pecados cometidos después del bautismo. Es decir, una persona que pecaba después del bautismo tenía la esperanza puesta en las penitencias de que obtendría la remisión de esos pecados. Es toda la disciplina penitencial de la Iglesia que dura hasta el día de hoy. Pero ya en este punto el protestantismo, ven, se aparta. Dice, no, nosotros estamos con el perdón de los pecados, pero no estamos con las penitencias. Por eso ustedes saben que dentro del protestantismo no existe ningún tipo de disciplina penitencial. De ningún tipo. Ustedes me dirán, padre, pero nosotros la tenemos bastante relajada. Ah, sí, estamos todos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y también en la influencia protestante dentro del catolicismo. Pero ese ya es problema nuestro. No es problema del cristianismo. No es problema de la Iglesia de Cristo. Es problema nuestro que nosotros hemos relajado la disciplina penitencial. Porque en la Iglesia siempre ha existido. Comenzó durísima, después fue relajándose, pero nunca ha desaparecido. Piensen ustedes en lo que es el día viernes. Claro, todos ustedes se reirán, ¿no? ¿Quién hace penitencia los viernes? Si para nosotros es día de fiesta. Y bueno, pero ahí está, ¿no? ¿Somos cristianos o no? ¿Eh? O sea, el problema no es de la disciplina penitencial de la Iglesia, sino la nuestra. Bien, dice Newman que la duración y la severidad de las penitencias fue variando según los lugares y el tiempo. En algunos lugares eran más estrictas, en otros lugares menos estrictas, y pone él un ejemplo que fue célebre, cuando San Ambrosio, arzobispo de Milán, que fue el instrumento que utilizó la providencia de Dios para la conversión famosa de San Agustín,
lo llamó y le impuso penitencia al emperador Teodosio, nada más y nada menos, por una masacre que él había hecho de un pueblo que fue un pecado gravísimo. Y dice Newman que de ese proceso nació la frase una penitencia legítima, plena y justa. O sea, cada pecado, digamos, en su magnitud, en su gravedad, tenía que ser grabado con una penitencia plena, legítima y justa. La del emperador, obviamente, era notable la penitencia porque había cometido un pecado gravísimo. Bien, y aquí viene el tercer punto. Dice Newman, de toda esta disciplina penitencial surgió también la pregunta o el cuestionamiento. ¿Qué valor tiene la penitencia? ¿La penitencia es solo un castigo por el pecado cometido? ¿O también tiene algo, tiene una dimensión de que es una reparación del pecado, de la culpa? ¿Estas penas serán solamente signos de contrición y arrepentimiento o de alguna manera eran una reparación por el pecado cometido? Dice Newman, se puede afirmar con seguridad que los padres de la Iglesia no consideraron la pena solamente como un simple signo exterior de arrepentimiento, sino como un acto que tenía valor satisfactorio ante Dios y un medio para alejar su cólera. Es decir, que la persona, al hacer penitencia, de alguna manera se regeneraba. Un renacimiento interior por la penitencia, que tiene también un carácter reparador. Es decir, que la culpa no solamente tiene un castigo, el pecado no solamente tiene una pena de castigo, sino que con la penitencia tiene también un valor satisfactorio, de tal manera que queda reparada la culpa, queda reparado el daño. De esa manera, entonces, tiene como una nueva dimensión la disciplina penitencial. ¿Se entiende, no? O sea, como que se abre así un nuevo panorama. La persona se regenera con la penitencia, recupera la santidad original que había recibido en el bautismo. Porque en el bautismo la persona quedó impecable. Bueno, recupera esa pureza con la penitencia. Así lo ha entendido siempre la Iglesia. Y acá viene el cuarto punto, que este punto, sí, ya creo que ustedes lo saben, es un punto de choque con el protestantismo hasta el día de hoy. O sea, no se ha logrado acuerdo en este tema, por más que se habla, se conversa, etcétera, etcétera, mucho ecumenismo, pero en este punto no hay acuerdo. El cuarto punto es el purgatorio. Porque dice Newman, los cristianos se preguntaron, perfecto, tenemos toda la vida para reparar estas faltas, pero ¿qué pasa si yo no las puedo reparar aquí? Porque me muero. O sea, yo voy, me confieso, el sacerdote me da la penitencia será la satisfacción tan deseada, será mi regeneración, ¡boom!, me muero. Entonces dice Newman, si a causa de la muerte o del ejercicio de parte de la Iglesia de un poder discrecional, la plena penitencia no se ejercita en la medida establecida por la Iglesia
¿Cómo y cuándo se satisfará en modo completo esta pena? Y ahí surge entonces este tema del purgatorio, con frases de algunos padres de la Iglesia sobre el tema de la cárcel y del fuego. Hay un fuego que siempre se interpretó como un fuego de condena, que es el infierno. Pero hay otro fuego que se lo interpreta como un fuego de purificación, y ese es el purgatorio. Newman cita a San Clemente de Alejandría, a San Cipriano, a las actas del martirio de las Santas Perpetua y Felicidad, a San Cirilo, y siguiendo todo eso, dice Newman, que es así que la concepción de esta doctrina y la práctica de dar el bautismo a los recién nacidos se habrían impuesto para llegar a ser parte oficial de la fe común. Dice Newman, la fe en el purgatorio y en las indulgencias no era necesaria en la iglesia primitiva como lo es ahora. Entonces, en efecto, el amor era tan ardiente que todos estaban dispuestos a afrontar la muerte por Cristo. Pensemos en las persecuciones. Raros eran los pecados y aquellos que los cometían eran suficientemente castigados por la gran severidad de los cánones. En este sentido, en el sentido de la existencia del purgatorio, se interpretaron las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Toda obra del hombre será probada por el fuego. Y también, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Frase de San Juan Bautista. Entonces, porque hizo falta resolver el problema por el cual se preguntaba cómo podría ser perdonado el pecado cometido después del bautismo, un gran número de pasajes de la Escritura hicieron más fácilmente aceptable a la fe de quienes se lo cuestionaban la decisión definitiva de la Iglesia sobre el purgatorio. Porque acá es claro que esta verdad aparece en la doctrina de la Iglesia en siglos posteriores. Pero eso no aporta ningún problema. ¿Me entienden? Porque el protestantismo dice, no, si la Iglesia define una verdad de fe en los siglos posteriores, quiere decir que la inventó a esa verdad. Quiere decir que la creó en siglos posteriores, porque no estaba en la idea primitiva. No, dice Newman, estaba perfectamente en la idea primitiva. Porque si yo admito el perdón de los pecados, admito todo lo que viene después, que se sigue lógicamente de ahí. Admito las penitencias, admito las satisfacciones, admito el purgatorio, y acá viene el quinto punto, que ya con este explota, por decir así, la discusión, que es el tema. Yo prefiero terminar, disculpen, ¿no? Bien. Que es el tema de las obras famosas. Las obras meritorias. Dice Newman, la doctrina relativa a los pecados cometidos después del bautismo, sobre todo cuando se concretó en la del purgatorio, lleva a quienes reflexionan hacia nuevos desarrollos que son como una superación. Es decir, si existe el purgatorio, y el purgatorio es la purificación en el fuego de los pecados cometidos y no suficientemente expiados en esta vida, si está eso grabado en la mente de los fieles, que existe el purgatorio,
entonces, dice Newman, vamos a ir hacia nuevos horizontes. Porque algunos que quizás dirán, bueno, quiero librarme de esa purificación con el fuego. Y quiero reparar mis pecados en vida, con las obras que sean meritorias para satisfacer esos pecados y entrar directamente a la gloria. Bueno, acá hay una frase de Newman que yo se las quería leer, pero se nos hace la hora, así que en todo caso, al final del curso, cuando les ofrezca el material, ustedes podrán leerla allí, porque la verdad es una frase admirable. Dice Newman que en la Iglesia esta convicción ha hecho surgir obras verdaderamente excelsas. Y dice que muchas personas, justamente por tener aferrada este dogma del purgatorio, se han entregado a hacer estas obras meritorias con gran fervor, justamente para reparar los pecados cometidos en esta vida. Y que si bien uno dice, bueno, lo que debería provocar todas nuestras obras es la caridad, bien, dice Newman, así debería ser. Pero dice, la caridad a veces es una rara virtud. Y a veces no es la caridad la que nos lleva a hacer todas nuestras obras buenas, sino justamente esta convicción de saber que estas obras mías tendrán algún mérito ante Dios, por supuesto, gracias a nuestro Señor Jesucristo, pero que me librarán del purgatorio. Y aquí viene el último punto del desarrollo. Fíjense cómo va desarrollándose lógicamente una cosa con la otra. Bueno, este punto la verdad que es un tesoro porque es un compendio de la historia de la Iglesia y cómo Newman entendió como pocos en la Iglesia la sucesión de todos los siglos que se han ido dando uno con otro. El sexto punto es la regla monástica o la vida religiosa. Veo que aquí hay varias religiosas. Este punto, la verdad, que es impresionante. Dice Newman, la vida religiosa se desprendió de todo esto. Perdón de los pecados, penitencias, satisfacciones, purgatorio, obras meritorias, vida religiosa. Dice Newman, cuando terminaron las persecuciones, cuando terminó esa época gloriosa en la que era, acá pongo palabras mías, ¿no? Como decían los cristeros de México, fácil salvarse, porque con solo salir a la calle a uno lo martirizaban. Cuando todo eso terminó, comenzó la vida religiosa. La vida religiosa, dice Newman, nació así. Ya no puede darse el martirio propiamente dicho, pero sí puede darse este martirio místico. Ya no puedo yo entregar mi vida por Cristo porque no existe más la persecución, puedo entregarla en la vida religiosa. Ya no puedo consagrar mi vida a Cristo en la muerte cruenta por Él, la consagro en la vida religiosa. Y va haciendo Newman todos los distintos pasos que ha ido recorriendo la vida religiosa hasta llegar a las congregaciones actuales. Empieza con San Antonio Abad, el padre de la vida anacorética allá en Egipto, luego San Pacomio, que fue su discípulo,
que comenzó la vida cenobítica en comunidad. Después el gran San Basilio Magno, que es el primero en redactar la regla monástica para Oriente. Después San Benito, que redacta la famosa regla monástica para Occidente. Después el paso de la vida monástica propiamente dicho a la vida conventual, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, y concluye con San Ignacio de Loyola. No puedo explayarme mucho sobre esto, pero Newman entendió que la vida religiosa tenía como estos tres grandes protagonistas: San Benito, Santo Domingo y San Ignacio. Por eso él tuvo en su mente escribir escritos, ¿no?, de la misión de San Benito, la misión de Santo Domingo y la misión de San Ignacio de Loyola, que en tres momentos distintos de la historia de la Iglesia configuraron así la vida religiosa. Escribió la misión de San Benito, que es un texto precioso, y después, en vez de escribir la misión de San Ignacio, escribió la misión de San Felipe Neri. Bueno, ustedes saben que la vida religiosa también ha sido muy criticada por el protestantismo. Es lo primero que Lutero mandó cancelar. Él era religioso, él era agustino, pero él consideró que la vida religiosa había que cancelarla inmediatamente. Ahora, Newman se pregunta, ¿por qué? Porque si yo admito la idea originaria, que es el perdón de los pecados, ¿cómo no admitir todos sus desarrollos lógicos que son coherentes, como lo he tratado de mostrar, y lo muestra él a la perfección, que son coherentes, totalmente coherentes y lógicos con la idea primitiva? Del perdón de los pecados se desprende las penitencias. De las penitencias se desprende las satisfacciones. De allí se desprende la existencia del purgatorio. De allí las obras meritorias. Y de allí la vida religiosa. Por lo tanto, quien admita lo primero, admita también lo último. Y así pasa con todos los dogmas que la Iglesia ha definido. Bueno, dejamos aquí para que no se haga muy tarde una hermosa nota, como todas las demás, que nos aclara a nosotros también la historia de la Iglesia y dónde estamos parados. Y bueno, si Dios quiere, en la próxima charla veremos la quinta nota. Hacemos la oración final. Y les pido, por favor, que todos los que vienen asistiendo a la salida den su presente. Necesito dos personas una persona más que ayude a ustedes dos.